Aquí tenemos la carta estrella. Para mí una de las que creo que sí que van a tener más juego en los formatos. Incluso igual hasta se llega a jugar en Legacy. ¿Por qué? Porque es que mata bicho Planeswalker por uno instantáneo. Es la polla. Esta para mí es de las mejores cartas que no van a caducar de la ampliación. No hay duda. Esta es de las mejores cartas que hay en la ampliación. Y la abrí. A un pavo le hice un 2x1 que fue grandioso porque no se lo esperaba. Estaba full tapeado menos una llanura. Muy buenas. ¿Cómo va eso? Espero que bien. Acabo de llegar justo ahora de la presentación de Strixhaven, ¿no? Creo que se llama. Pues me traje la baraja y quiero que la veas porque vamos a comentar las sinergias, lo que he abierto, que no ha habido cosas malas, y las decisiones que he tomado para decantarme por este color. Me he decidido finalmente a ir a por el rojo azul, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, IZ de toda la vida. Este, bueno, es el contador de vidas, la última partida, que así quedó. Y aquí tenemos las cartas que no usé, ¿vale? Esto es lo que dejé fuera. Quedaron algunos tokens y tal, y algunas cartas azules. Estas me parece que eran las que venían con el sobre. Esto es una caja que trae 5 sobres y 4 son aleatorios y uno es del color que tú elijas. En mi caso, bueno, no quedaban más y dije, pues, era o negra verde o azul roja. Entonces, ese quinto sobre son de cartas doradas y comunes infrecuentes de esta ampliación, que son azules y rojas. Y un jefe, que te sale siempre el mismo, que es azul y rojo, y que es un tronco que, bueno, ahora lo vemos, es un tronco 4-7, yo ni lo jugué, imagínate. Igual cometí el error de mi vida, pero es un 4-7x7, que no hace más. Juegas un hechizo gratis de tu mano por turno, pero tienes que tener bombas para jugar, y como no hay bombas, es por 7 un 4-7, creo que es bastante malo, la verdad. Entonces no lo jugué. Y bueno, estas son algunas de las cartas que he decidido no jugar, porque las blancas que abrí, sinceramente creo que eran infinitamente mejores. Entonces, fíjate, las voy a ir pasando así poco a poco. Estos son los que venían de base, que estuve a punto de jugar, pero no tenía suficientes hechizos y tal para cargarlos bien. Entonces, bueno, es un 1-4 que vuela, típico de IZ, vuela y vigila. Y tiene +1/+0 si juegas un instantáneo o un conjuro. Es la típica habilidad de Ravnica o de las ediciones que tienen muchos multicolor, que las azul-rojas ganan fuerza al jugar conjuros instantáneos. Estaba este también para duplicar, girándome bichos, no tenía demasiado bichera la baraja, lo quité. Una de las raras. Esta era una de las raras aleatorias que abrí. Del otro, digamos, gremio, ¿no? Entre comillas. Este es el tronco que abrí, que ya ves, es tal cual lo que te comenté antes. No paga su coste de maná. Vale. Una vez durante cada uno de tus turnos. O sea, lo bajo y puedo jugarme una de las bombas. Esto creo que venía también. Fíjate, canción hirviente, la típica carta de Mirrodin. La voy a poner ahí para que la veas. Por 3 es un instantáneo que te da 5 rojos. Vale, pues este bicho viene con esa carta metida ahí. Y esta carta la puedes jugar siempre que quieras, que esta criatura esté preparada. Y entra preparada. Entonces, es como una caja de sorpresas. Tienes por 3 un 2-3 que viene con esta carta puesta para cuando lo quieras jugar. Interesante, ¿verdad? Vale, estas fueron de las aleatorias. Sí, esta yo no lo recuerdo. Esta es de las fijas, de IZ. Robas 3 y te da 5. Entonces, bueno, está bien, porque si lo juegas gratis con este, bueno, o sea, robas 3, tienes que tenerla en la mano. Bueno, yo decidí no jugarlo. Este es el amuleto Prismari. Ahora lo llaman Prismari, me parece. Y hace cosillas. No está mal, no está mal.
Y luego tienes esta tierra, por ejemplo, que es un infrecuente, que lo que hace es que prepara una criatura. Entonces, esta carta tú la juegas sin son y puedes volver a preparar la criatura y volver a jugar la carta. Curioso. No la jugué porque juega tricolor y no tenía muy buena base de tierras, y entonces al final no la jugué. Pero fíjate qué bicho más interesante. Siempre que una o más fichas que controles entren, la criatura se prepara, esta, por una baraja de fichas. No tenía nada de poner fichas, entonces no lo jugué. Una o dos criaturas, más dos, hasta el fin de turno, por 2, es un sorcery. Está súper bien. Bueno, y alguna cosilla más. Esto es un de matar, de sacrificar. Esta es la otra rara que me tocó aleatoria. Muy divertido el juego. Claro, este combina con algunos costes X que me venían de fijo, que era por una azul y X estunea. Luego me entraron estas dos tierras, ¿no? Fíjate, claro, muerte hongos en castellano, ¿eh? Qué curioso. Otra de las raras, que no llegué a jugar, por desgracia. Esta común aleatoria, que tampoco. Fíjate, esto es casi un Putrefy mejorado, porque fíjate el Putrefy, que seguro que lo conoces, rompía artefacto criatura y era una infrecuente y no ganabas vida. Y esta a mayores ya te da una vida por la mecánica de vidas que tiene Golgari, que son estos dos colores, Golgari. O sea que ya ves cómo va subiendo poco a poco el power level. Y estas las sabría aleatorias, que son más o menos curiosas. Esto es un reanimar, el mítico negro, que es por uno reanima bicho, de coste 3 o menos. Esta está muy guapa, robas 3 y pones tierra de la mano. Un par de cartas rojas, o sea, bueno, ya ves, ¿no? Así un poco por encima, no me quiero alargar demasiado. Un bicho un poco curioso, la verdad, que funciona con el tema de ganar vidas. Regresas una carta de criatura con valor de mana X o menos de tu cementerio donde las vidas que ganaste, o sea, todos los turnos, te vas a ir reanimando. Es curioso. Y luego a mayores es un 2-1 que vuela por 3, que cuando entre creas una criatura plaga negra verde 1-1 que cuando ataque ganas una vida. Esta es la nueva sinergia de esta edición. Está muy curiosa. Porque, bueno, digamos que hay cosas muy locas con el tema de ganar vidas. Estas son las negras que dejé fuera. No había realmente gran cosa. Estaba que tala sin elegir. Esto nada. Este estaba bien con la sinergia. Bueno, hay cosillas. No sé si has visto alguna cosa en internet y tal. Pero bueno. Vale. Creo que tenemos todo ya, ¿no? Las rojas que no he jugado. Ahí estás. Vamos a la baraja, que es lo guapo. Que habría algunas potentes, pero casi no la pude jugar. Eran solo 3 rondas, era así muy de andar por casa. Carta que va a verse juego, seguro. +0/+3, antimaleficio. Instantáneo, por 1. Está muy bien, creo que es muy buena carta. Hay algunas cosas, pero bueno, eso complementa. Típico mago que hace un stun de 1 y luego se hincha si juegas magias. Si juegas magias. Si juegas instantáneo o conjuro. Si juegas mágicas. Este está bien porque cuenta como conjuro. Entonces por 3 un 3-2. Que para que cascárselo tienen que pagar 2 vidas. Y luego por 6 pones 2 fichas de espíritu. Está bastante bien. Una común, ¿eh? Ojito. Vale, esta fue de las otras raras que abrí. Fíjate. Por 2 un 2-2 daña primero. Y luego, al comienzo del paso final, siempre que el oponente tenga más cartas que tú, puedes poner aquí el contador de preparar la criatura. Ya queda preparada permanentemente hasta que juegues la carta, que entonces se despreparan. Vamos a decirlo así. El oponente roba 3, tú robas 3 por 3 sorcery. Puede estar ahí. Foil, bueno, con brillito. Aquí tenemos la carta estrella. Para mí una de las que creo que sí que van a tener más juego en los formatos. Incluso igual hasta se llega a jugar en Legacy. ¿Por qué? Porque es que mata bicho Planeswalker por 1 instantáneo. Es la polla. Esta para mí es de las mejores cartas que no van a caducar de la ampliación.
No hay duda. Esta es de las mejores cartas que hay en la ampliación. Y la abrí. A un pavo le hice un 2x1 que fue grandioso porque no se lo esperaba. Estaba full tapeado menos una llanura. Y el tío se puso, bueno, un encantamiento en un bicho volador bastante guapo y le casqué las 2 cartas, ¿no? Siempre cunde. Y le das una tierra, o sea, la polla. De las mejores que abrí. Y es rara también, evidentemente. Sí, casi no se ve con el icono ese. Las tierras estas que venían de base, que tienes lo de escrutar, que es el Surveil 1. Bueno, da mana. Está bien. Luego esta es otra de las que venía en el en mi sello de Elicet, que venían por de base, que esto sí que es la repolla, por eso la metí. Metes 3 treses voladores, o sea, es buenísimo. Y luego mayores la puedes descartar para ver las 2 del top. Y una en tu mano y otra en el cementerio. Está muy bien. Está muy bien la carta. Y es común. Bueno, una chispa y todo así, ¿no? Un bicho que tú fíjate, por 3, 4-3, que vuele vigila. Por 3, 4-3 vuele vigila, que realmente exilias 2 cartas. Va a ser siempre así este bicho. Creo que este es un bicho muy bueno que va a haber bastante juego. Porque es que es por 3, un 4-3 que vuele vigila. Está muy bien. El otro coste es remover las cartas del juego, del cementerio, del juego. Exiliarlas. Tenemos aquí la terramórfica, que la han vuelto a reeditar por 19ª vez. Otro bicho de los de base, que está bastante potente. Pero bueno, vamos a la chicha. Mira, otra rara. Esta creo que es buenísima. O sea, yo para limitado me pareció la polla. Porque mira, es Sorcery, que es lo igual que puedo ver que es lo malo que tiene. Pero tú fíjate. Miras las 3 del top y es una y una. Una la exilias para jugar tu turno, otra en tu mano y otra para abajo. Está muy bien. Está muy bien, me parece. Y es otra de las raras, 5 raras. O sea, van 6 raras. 6. Y aquí la super bomba, que es la que me obligó a jugar blanco. Rojo ya iba a jugar, pero blanco lo tuve que meter por esto y por esto. Claro, abres estas dos y dices, nada, tengo que meter blanco por huevos. Entonces, bueno, no sé si las demás blancas que jugué igual las debería haber metido o no. No sé cómo tú lo ves. Porque tuve ahí un par de partidas de que el blanco como que no me llevó guay del todo, ¿no? Entonces, bueno, vale, estas ya las vimos. Y así. Bueno, son cartas, esta está muy guapa porque te pone un 3-3, te dispara las habilidades estas que traen los bichos que si te pagaste 5 manas para jugar una magia, tienen una habilidad especial, ¿no? Y entonces, claro, a uno le pirulé, le remonté la partida con esta carta. Me pegó, le puse un 3-3, le paré allí, el que yo tenía se infló por haber jugado un instantáneo de coste 5 más. Básicamente le pirulé y le gané gracias a esto. Estuvo muy guapo. Esta está muy bien también, me parece bastante interesante. Mato un bicho girado, pues por 2. Está muy bien. Y esto me parece de las mejores. No sé qué más infrecuentes habrá, pero esto creo que es la repolla. Típica carta para aguantar a muerte. Hace un Lightning Bolt y luego además gira una criatura. Es buenísimo, 2 objetivos. Si falla el Lightning, el bicho lo gira igual. O sea que es para aguantar, es la pera, porque es que esto... Fase de combate, matas un bicho y lo giras el otro. Esta se va a jugar muchísimo, creo que es muy buena esa carta. Y luego nada, está esta que es normaleira, tiene retrospectiva, entonces coste 5, te da para... Bueno, te da mucha chicha, ¿no? ¿Ves? Coste 5 otra vez. Hay muchos costes 5 para hacer estas cosillas y viene preparada ya. No se puede repreparar. Hay algunas que se vuelven a poner a funcionar. Y esta, siempre que juegues un hechizo, que por cierto no me tocó nunca, común por 2-2-1, está bien, es un oso. Artefacto, lo puedes jugar en cualquier combinación de colores, sin dolor de tener el maná adecuado, ¿no? Digamos. Pues fíjate, siempre que lances un hechizo multicolor, fíjate, todos los que hay aquí, una barbaridad de ellos, se ponen con contar +1/+1. Este bicho es muy bueno y no me llegó a tocar. Por eso digo que los torneos tienen que ser al menos 5 rondas, porque si son 3 rondas, y a mí un tío fue un bye que se piró, y otro, robé 3 tierras y tuve 3 tierras durante 8 turnos. Las 3 que tenía en la mano, fíjate. O sea que tampoco pude jugar. La primera la perdí, porque robé casi todo tierras, hasta me lo dijo el pavo. Y en la segunda no robé más que las 3 que tenía en mano. Es una pena. No me estoy quejando, solo quiero decir que yo lo único que quiero es jugar. Y si no robas tierras no puedes jugar.
y me da bastante rabia. Porque si voy a jugar y luego un pavo no me viene y luego no me entra en tierras para poder jugar, o solo me entra en tierras, pero prefiero, fíjate, prefiero que me entre todo tierras porque al menos puedo jugar la tierra. Y lo que robe lo juego, pero si no... Genera más impotencia, yo creo. El hecho de no poder jugar por no tener tierras. Sí, creo que sí. Esta también hay sinergias de que cuando una carta sale de tu cementerio, hacen cosas otras cartas. Entonces, este bicho es un bicho recurrente por 4/4/3, vigila, buenísimo. Que, de hecho, sí, es infrecuente. Que te lo subes constantemente. Me parece la repolla. Entonces, claro, estas son las raras que abrí y dije yo, nada, pues es que me tengo que ir a blanco. Tengo que meter algunas blancas. Y luego estaba ese bicho recurrente, estaba el otro matabichos. ¿Ves? Y por ejemplo, tienes este bicho que es común. Ojo con este bicho común, fíjate. Si juegas un hechizo de instantáneo conjuro, pones un contador +1/+1. Vale. Pero si se usaron 5 más manás para lanzar ese hechizo, en vez pones 2 contadores +1/+1. O sea que este bicho lo haces gordo muy, muy rápido. Y ya ves que la mayoría de las cartas tienen el carajo este aquí. Fíjate, este oso. Por 2/2/1, que viene preparada. Y idea brillante, ¿ves? Por 5, robas 2. Ya dispararía eso. Y hay muchísimos bichos que tienen la vaina esta de coste 5 más, de haber pagado 5 más manás. Tienes este que te pone por 6. Y luego tienes aquí, fíjate, el bicho del color. Espero que no me lo haya pasado. Fíjate este, el que veíamos antes. Si es un hechizo normal, +3/+0, ¿no? Pero si tiene coste más de 5, o si es pagado, bueno, 5 manas o más, le pones 3 +1/+1. O sea, es un 1/4 vuela por 4. Que el siguiente turno le haces un 4/7 vuela. El pavo ya tiene un problemón de cojones. Es bestial. Y si no, con chechenadas le das +3/+0 con instantáneos country por 1. Bicho curioso. No creo que vea juego. Pero bueno, que aquí hay muchas cosas. Por ejemplo, mira, golpe altanero, el de contrarrestar. 4 o más lo sacaron en el Mystical, ¿no? Que se llama Mystical Archive, creo. Bueno, está bien. Está bien. Esta es la decisión que yo he tomado en base a todas las cartas que has visto. Yo pienso que es la más adecuada, o casi la más adecuada. Igual podría haber jugado... Fíjate. Igual podría haber jugado... Porque estaban estos dos pájaros que me los trae de base. El sobre este de azul rojo. Igual estos los debería jugar. Igual este también lo debería jugar. Porque robas 2 cartas, ¿no? Y disparas cosas. Porque aquí también disparas cosas. A ver, que se lee mejor aquí. ¿Ves? Exilia la primera carta de tu biblioteca. Puedes jugar esa carta hasta el final de tu próximo turno. Si se usaron 5 o más manás. Bueno. Entonces, igual tendría que haber tirado un poquito más de IC. Dejarme un poco más de blanco. Lo que pasa es que los bichos de blanco eran bastante buenos. No sé, es que no sabría. Esta creo que es muy buena porque mete contadores de stun. Doble contadores de stun. O sea que básicamente si pagas 5, que es lo que te piden todos los triggers de los bichos para que hagan cosas, básicamente le matas un bicho. Por 5 le matas un bicho. Literalmente. Pena que sea sorcery. Porque pone el doble de contadores de stun. O sea que con 5 manás le pones 8 turnos de que le cortas el bicho. Como si se lo matases, literalmente. Y de estos te trae 2 la baraja. Entonces, la idea está entre lo que yo hice... Meter esos de ahí, meter... ¿Ves esta, por ejemplo? Por 2 es un 1/2. Robas y descartas. Y si es coste 5 más, robas. Simplemente robas. Entonces, igual la idea habría sido... ¿Ves? Otro de los de stun. Y la idea y que se me ocurra a mí... Mira, aquí hay otra rara que esta es curiosa, pero es del tema de contadores. Entonces no vale. Claro, venir aquí y decir, vale, saco blancas.
Y me quedo, aquí son 4 bichos, ¿no? Sí, 4 bichos y tendría que quitar 4. Igual tendría que quitar esta, que es que me pareció muy buena. Curva baja, me pareció la repolla. Esta igual. Esta no. Vuela vigila. 4-3. Es que esta no se puede quitar. ¿Qué le quitas? Igual el Virgilio este. La historiadora. Buolina. Fue forzada. Menuda forzada de nombres. El matabicho es el mejor del formato, no. Y luego un 2-2 First Strike por 2 tampoco se lo quitas. Porque es que no son mejores ninguna de estas. Además de la habilidad especial, que es bastante curiosa. Entonces, podría haber quitado estas dos por 2 de las que hay aquí. Pero es que no estoy yo tan seguro de que sea buena opción. Porque además son sinérgicas una de la otra. Porque a mí el jodido Virgilio este. Siempre que una más cartas deje en tu cementerio, esta criatura obtiene +1/+1 hasta el final del turno. Entonces, una sinérgica con la otra. Porque además es cruta. No lo sé. La movida es esa. Me abrí una doble, que creo que es lo que tiene así un poquillo de valor. Me abrí la doble, me abrí el turbo dragón este de la recontra mil polla, hijo de la madre del topo. Así, ¿no? Y las espadas. Esto no creo que valga nada. Bueno, igual ahora sí valen, porque las cartas recién salidas suelen valer más pasta. Caen más a los 3 meses o así, es cuando estabilizo un poco más. Entonces, yo creo que con esto, no miro los precios, pero yo creo que ya con esto rentas la presentación casi sin verlas ni siquiera. Porque esta sí que la miramos porque es para un colega, Mauri. No sé si estás viendo este vídeo, se lo voy a cambiar por otra que abrió él, que cuesta lo mismo. Y esta está en 10 pavetes, más o menos. Y aquí el corroer, yo no sé en cuánto estará, pero le he hecho mínimo 8 pavos. Y yo creo que esta carta va a subir bastante. Porque es que se va a jugar en todos los formatos. Es la repolla. Mata un Planeswalker por un instantáneo. Es buenísima. Y luego, pues bueno, una tierra que siempre cunde. Muerte hongos. Uf, qué forzada, tío. Y la investigadoras unidas. Bueno, coméntame ahí, a ver cómo lo ves. ¿Tú qué habrías metido en más azul para tener más piruleo con los instantáneos? Yo metí el blanco porque el dragón y el matabichos me parece absolutamente brutal. Igual la opción era meter, splashear solo esas dos cartas, splashear estas dos y quitar todo lo demás. Que hay también un par de matabichos. Hay de hecho un matabichos, el de coste 5. Que también ayuda a activar las mierdas azules. Y es un matabichos, ese tendría que ir también. Y si juego 3 blancas, ya a la base de maná ya tendría que llevar mínimo 4 llanuras. Jugué 5 llanuras. Tendría que llevar 4 para poderlas jugarlas relativamente bien, ¿no? Porque son costes más o menos bajos. Coste 2, coste 1 es muy bajo. El otro es coste 5. No lo sé. Vuélcame tu sabiduría y dame tu opinión, tío. A ver si voy por el buen camino o no con lo que yo hice. Gracias, tío. Cuídate, nos vemos en el siguiente. Que vaya bien. Chao.